en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir la orden de reajustar la unidad de pago por capitación. Para el alto tribunal no se ha solucionado la suficiencia de la UPC y de persistir la situación, el ministro Jaramillo podría enfrentar una investigación ante la Procuraduría y la Fiscalía. La presidenta de ARSEMI, el gremio de la CPS, Ana María Vesga, calificó como oportuna la decisión de la Corte Constitucional y aseguró que se trata de un fraude en resolución judicial y el inicio de una acción penal que contempla incluso el arresto. Gobiernos centrales, obreras y empresarios se reunirán hoy nuevamente para discutir el aumento del salario mínimo para 2026. Hoy vence el plazo para que las partes lleguen a un acuerdo o de lo contrario el gobierno reafinará el ajuste por decreto. Hay que recordar que los sindicatos propusieron un aumento del 16% del salario mínimo, mientras los empresarios plantearon un incremento del 7.21%. Hoy a las 5 de la tarde el Partido Centro Democrático dará a conocer su candidata presidencial para las elecciones de 2026 entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Llegaron a Medellín los cuerpos de los 17 estudiantes muertos en el accidente de un bus en el que iban 37 pasajeros en la excursión de egresados del Liceo Antioquia del municipio de Bello. El bus que regresaba de una excursión desde la costa Caribe cayó a un abismo en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia. 20 jóvenes más resultaron heridos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la primera hipótesis que se maneja es un posible microsueño del conductor, quien también falleció en el accidente. Integrantes del ELN instalaron un retén ilegal en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica e incineraron un bus intermunicipal en el sector La Paulina del municipio de Valdivia, en Antioquia, en medio del paro armado anunciado por ese grupo ilegal entre el 14 y el 17 de diciembre. El ejército desplegó tropas para asegurar la zona. Ante el anuncio del grupo ELN del paro armado, el presidente Gustavo Petro pidió a las fuerzas militares reforzar las operaciones en contra de este grupo criminal, luego de que hace una semana les hiciera un nuevo llamado de paz al calificarlos de hermanos y hermanas. Un juez le dio 48 horas al presidente Gustavo Petro para que se retracte de los señalamientos contra los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno, hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno, a los que asoció con volteo de tierras y lavado de activos. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino por el tráfico de influencias en el llamado carrusel de la contratación. El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, que buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado las garantías como el debido proceso y el derecho a la defensa. Cristian Portilla, el candidato al exalcalde Jaime Beltrán, es el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Ganó las elecciones atípicas con una amplia diferencia sobre el segundo, que es Carlos Bueno. En su primera intervención como alcalde llamó a la unidad de la ciudad, incluso a sus detractores, y anunció un gobierno enfocado en la seguridad, la movilidad, el empleo y el apoyo a los empresarios. La alcaldía de Bucaramanga decretó la calamidad pública luego del incendio del asentamiento humano del 12 de octubre, donde 5 personas resultaron quemadas y más de 50 viviendas quedaron afectadas. Hay por lo menos 100 personas damnificadas. A presión de estas y más noticias en BlueRadio.com, sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad!
todavía muy oscuro. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día lunes. Hoy es 15 de diciembre. Ya esta semana comienzan mañana las novenas. Y esa Ya. cara de felicidad ya es Que esa ya es la época de la natilla, de los buñuelos. Oficialmente, ya esto, Néstor. lo que más nos Así. produce felicidad. ¿Es el buñuelo? Sí. No, yo creo que ¿Natilla? más la natilla. Ok. El postrecito más dulce. Noticias de Colombia y el mundo, y esta hora les hablaremos en segundos de buñuelos y natillas y temas de conversación a esta hora en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz inicio de semana y tenemos que empezar cuando hablamos de redes sociales hablando de lo que pasó en el Estadio El Campín. La gran tendencia es J Balvin por el concierto que termina con él la gira por Colombia, pero anuncia que va a visitar otras ciudades, así se despide J Balvin, conciertazo que lo de hizo Bogotá. un desfile de artistas otra vez, en total 17 si incluimos a Jorge Barón, que fue el primero en darle pero la a Jorge patadita de la a buena Jorge Barón suerte. lo subió un minutico para lo de la patadita. Sí. Le dio la patadita de la buena suerte, fue el primero en hacerlo. Y sí incluimos también en el listado a doña Valentina Ferrer. Por fin, yo creo que era la noticia más esperada en el mundo del sorpresiva la entretenimiento. presencia de la esposa de J Balvin. Claro, que le dicen la best friend de todas las novias de J Balvin, porque ella dice así, tranquilo, tranquilas, díganle papacito, y la gente se lo gritaba en el concierto, pero es que acuérdese que ella no pudo venir a Medellín y no había salido de Estados Unidos ni siquiera al cumpleaños 40 de J Balvin porque no tenía la green card. Como estaba en ese trámite, no podía salir con su hijo, con Río, y entonces en un momento, era el momento de la canción Río, y pasa lo siguiente. Y ahí le dice Pope, que es el DJ de J Balvin de toda la vida, su mejor amigo, te tengo esta sorpresa. Y fue subiendo el ascensor en la tarima y llegó Valentina Ferrer con Río, como siempre disfrazado. Usted sabe que no le muestran la cara al hijo de J Balvin, entonces estaba disfrazado de Spider-Man con los audífonos para protegerlo del ruido. Les cantó Río, que es la canción de los dos, y es la confirmación de que Valentina vuelve a estar en las giras de J Balvin. Pero fue un concierto, la verdad, Camila, muy cálido. Me sorprendió Sí, J sí, Balvin, sí. muy haciéndole homenaje a la gente que le dio la mano cuando él estaba Dragón y comenzando su Caballero, carrera. Blindaje 10. Jorge Barón lo subió al escenario. Porque fue de los primeros que lo llevó a un escenario en Colombia, cuando empezó su y carrera. el puertorriqueño y Dragón y Caballero. Es Dragón y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama, Raycon, también Nio García, Zion, De La Ghetto, Jay Quiles, Jay Álvarez, Arcángel, que casi se cae el estadio, igual que cuando apareció Nicky Jam, otra vez el Fercho, y la sensación también Ed Sheeran, que estuvo en el cierre. El cierre aquí fue con Ed Sheeran, en Bogotá fue con en Medellín fue con Daddy Yankee, así que esto fue de nuevo un desfile de En Medellín artistas. fue 50 Cent. También 50 Cent. Cerró, pero no cerró con 50 Cent, cerró con Daddy Yankee. 50 Cent en Medellín fue el artista número 20. Aquí el concierto duró, una eternidad. Comenzó 5 puntualísimo a las 8 de la noche y terminó a la 1:30 de la madrugada. Exactamente. Prometía que iba a ser un festival de nuevo. En redes sociales mucha gente dice, señor J Balvin, le seguimos debiendo, porque así como en Medellín, Sí, muy impresionante, en Bogotá fue muy impresionante el concierto, y anuncia que el próximo año 2026 será para recorrer otras ciudades de Colombia. Bueno, pero este en el tema en el que está por todas partes en redes sociales con los videos de los artistas, pero hay otro más serio, tendencia, Chile y Boric, porque siempre lo que pase con la política chilena es un espejo para nosotros en Colombia. Muchos comentarios por la elección de Kast, el nuevo presidente. Lo más viral en efectos de imagen, Néstor, es la llamada telefónica de un presidente saliente de izquierda con un presidente entrante de derecha, para decir hoy comienza un empalme, una transición en paz, y Chile giró, volvió a la derecha. Camila, si me permiten, Boric es el equivalente de Petro en Chile. Es hijo del estallido social, Sí. ¿cierto? Por eso nos parecemos tanto. Producto de que las circunstancias políticas en algún momento fueron similares. Boric saluda respetuosamente al nuevo presidente de A Chile. Kast. En Colombia no hay ningún respeto del presidente Petro esta mañana, que escribe muy agresivamente trinos descalificando al señor Kast, al nuevo presidente de Chile, diciéndole que nunca le dará la mano, que es un fascista, que es un nazi. Que su padre fue nazi. Y que volverán
los muertos y los vientos de muerte a Chile y América Latina. En eso está esta discusión, que tiene usted razón, con los trinos del presidente Petro, incluso esta madrugada, está todavía activa en redes sociales. También es tendencia Laura Restrepo, la escritora colombiana, porque decidió cancelar su participación al High Festival 2026 en Cartagena y envió una carta diciendo que no va porque el festival invitó a María Corina Machado y que ella no estará en el mismo lugar de una mujer que promueve invasiones de Estados Unidos en América Latina. Ya se imagina lo que eso desató en redes sociales. Y por último, Néstor, una noticia que está en desarrollo y que ya es tendencia, y es el asesinato del actor, director de cine, escritor y activista político estadounidense Rob Reiner. Junto a su esposa fueron encontrados muertos en la casa de Los Ángeles. Él de 78 años, ella de 68. El principal sospechoso es su hijo Nick, con 32 años. Una muerte que está investigando la autoridad, en este caso, en la casa de Los Ángeles. Camila, gracias. Rob Reiner es un realmente importante director de cine. Seguramente usted ha visto alguna de sus películas. Una comedia maravillosa de los años 80, When Harry Met Sally, pero también una historia alrededor de Cuba, de una base, la de Guantánamo en Estados Unidos, que se llama A Few Good Men, una película maravillosa con la que ganó el premio Oscar. Un director importantísimo que fue asesinado, es cierto, y por eso la conmoción, esta madrugada, aparentemente por su hijo. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y no solo Estados Unidos, sino el mundo del arte y el espectáculo amanece conmocionado por la muerte del director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michelle Reiner. Una muerte que desde el momento en el que las autoridades encontraron sus cuerpos alrededor de las 3:40 de la tarde de este domingo, había sospechas de algo extraño. Los encontraron porque recibieron una serie de reportes, llamadas y adelantaron una búsqueda de la propiedad de los Reiner en el barrio Brentwood, en Los Ángeles. El hecho se está investigando como un homicidio porque los cuerpos al parecer tenían heridas letales de arma blanca. Y esta madrugada es la revista People la que está revelando que aparentemente el asesinato de ambos fue a cargo de su propio hijo, Nick Reiner, de 32 años, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades y está siendo cuestionado. Nick, cabe destacar que ha sufrido durante varios años de problemas de adicción a las drogas que incluso lo llevaron a vivir en las calles. Desde los 15 años empezó con esos problemas. Una realidad que fue plasmada en una cinta cinematográfica dirigida por el mismo Rob, Ser Charlie o Siendo Charlie, una autobiografía de esa adicción y problemas familiares. Fue una de las muchas películas dirigidas por este, para muchos, considerado genio del cine, quien es recordado, por ejemplo, como cintas como la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally o Cuestión de Honor, protagonizada por Tom Cruise y Jack Nicholson y Demi Moore, que fue nominada a 4 premios Oscar, pero también Stand By Me o Cuenta Conmigo, nominada además a los Oscar y a 2 Globos de Oro. También están, por ejemplo, Ahora o Nunca o The Bucket List, Misery, entre otras. Sin mencionar que como actor ganó al menos 2 premios Emmy por su participación en la serie de comedia Todo en Familia o All in Family. Rob, nacido en Nueva York en 1947, provenía de una familia con tradición artística. Su padre fue un comediante para muchos legendario, Carl Reiner, y su madre, Estelle LeBost, también fue actriz y cantante. Además, Rob era activista y cercano al Partido Demócrata, a tal punto que figuras como el expresidente Barack Obama y el gobernador de California, Gavin Newsom, están lamentando su muerte y la de su esposa esta mañana, asegurando que tienen sus corazones rotos. Pero no es el único hecho trágico que tiene conmocionado a Estados Unidos durante este fin de semana. El otro fue un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island. 2 muertos y 9 heridos, quienes se encontraban en pleno salón de clases estudiando para exámenes finales cuando un sujeto con la cara tapada, con una máscara, entró a su salón, gritó algo y empezó a disparar. Todavía en estos momentos las autoridades no tienen capturado al sospechoso. Habían puesto bajo custodia a alguien, pero fue liberado en las últimas horas por no poder conectarlo a los asesinatos. En el momento del tiroteo, varios estudiantes que estaban en cuartos, en salones aledaños, se escondieron, se acuartelaron mientras que escuchaban afuera los disparos y cómo las autoridades finalmente los rescataban. Escuchemos esos momentos. Las autoridades y familiares de las víctimas han dicho que esperan que se encuentre rápido al responsable de estos hechos, Néstor. Juan Camilo, gracias. No el único tiroteo este fin de semana.
2 personas, padre e hijo. En Australia mataron a 15 personas en un ataque cuando la comunidad judía estaba celebrando el Hanukkah. Hay 27 personas hospitalizadas. Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. La condena continúa creciendo tras el tiroteo en Bondi Beach, Australia. Es el asesinato a sangre fría de 15 personas, perpetrado, según la policía, por un padre y su hijo. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, lo calificó este hecho como un hecho de maldad pura. This is a targeted attack on Jewish Australians. Se trata de un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Hanukkah, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe, dice. En cambio, ha sido un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación, son las palabras de Albanese. En Sydney era habitual para la comunidad judía local reunirse a celebrar Hanukkah en la playa Bondi. Allí se calcula que había unas 1000 personas. En redes sociales se han publicado videos que recogen el momento en que los 2 hombres comenzaron a disparar desde un puente peatonal. Estaban fuertemente armados. 12 personas murieron en el sitio, otras 3 en los hospitales. Otras 40 personas resultaron heridas. Bridget estaba allí y logró escapar. Pensaba, dice, me van a disparar por la espalda, me van a disparar por la espalda. Así que en cuanto con Tommy subimos al coche, pensé, me voy a poner a gritar. Recorrimos todo el paseo y grité a todo pulmón, ¡corran! Tiene una pistola. Este otro testigo cuenta que tardó en escapar porque pensó que el sonido que oía eran fuegos artificiales. Pensé que eran fuegos artificiales, muchos, pero luego vi los muertos. Acabo de ver una señora mayor recibir un disparo y estaba en el suelo. También un hombre mayor recibió un disparo. Uno de los momentos recogidos por las redes sociales fue este. Se veía en esas imágenes a un hombre de espaldas, escondido entre los coches estacionados y acercándose sigilosamente a escondidas a uno de los terroristas. No tenía armas, solo iba con sus manos. Lo asalta por la espalda, logra desarmarlo e incluso le quita el arma. El hombre es un inmigrante sirio de nombre Ahmed Al-Ahmed. Tiene 43 años y trabaja en un puesto de venta de frutas. Él llegó en 2015 a Australia y no tiene ningún entrenamiento militar ni tampoco autorización para el uso de armas. Resultó herido por 2 tiros y sigue hospitalizado, pero su valiente actuación salvó muchas vidas. En el lugar ya se han encontrado 3 artefactos explosivos. Los atacantes fueron identificados como Zahid Akram, de 50 años, y su hijo Navid Akram, de 24. El hombre mayor recibió disparos de la policía y falleció en el lugar, mientras que el joven de 24 años sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital bajo custodia policial. La policía de Nueva Gales del Sur reconoció haber tenido al más joven de los atacantes bajo su radar. En 2019 fue sospechoso de radicalización, pero que la policía había descartado esa posibilidad. Las armas las tenía legalmente en su poder. Esta mañana, el gabinete del primer ministro de Australia, de Anthony Albanese, está reunido con el objetivo de endurecer el porte de armas, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 48 minutos. En Colombia, atención, para hoy lunes, el ministro de Defensa convocó de emergencia a una cumbre de generales para estudiar las denuncias que hizo este fin de semana la revista Semana, según las cuales hay 8 generales del ejército colombiano que han denunciado presiones de la senadora Isabel Cristina Zuleta, ella del pacto histórico, que estaría interfiriendo en operativos militares para favorecer a cabecillas de bandas criminales de Medellín. Ella había subido a una tarima en junio de este año a diferentes grupos, organizaciones terroristas, recuerden ustedes, en un acto con el presidente Gustavo Petro. Ella dice que no es cierto, la denuncia la hicieron en la revista Semana estos generales que dicen sentirse doblegados por la presión que está ejerciendo y por la influencia que tiene esta senadora, la misma senadora que en campaña fue tan protagonista y que ha pedido la reelección del presidente Gustavo Petro. Esta es su defensa. Al poder le molesta que lo controle. Exigir legalidad en la actuación de la fuerza pública no es atacarla, es cuidar su honorabilidad. La fuerza pública es fundamental para la construcción de paz en nuestro país. Sin la fuerza pública no es posible construir la paz en Colombia.
Ya lo había denunciado aquí en Blue Radio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, diciendo que ella había llamado a generales de la policía a frenar operativos contra estos grupos de delincuentes. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedut. ¿Hasta dónde ha llegado la senadora Isabel Zuleta para beneficiar y proteger a bandidos? Ahora 8 generales de la República han denunciado que esta señora ha interferido en operativos militares, puntualmente en Antioquia, para beneficiar bandidos del Clan del Golfo, del ELN, de las FARC. Ni Piedad Córdoba se atrevió a tanto y por eso acabo de radicar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que la investigue por todos estos actos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y a propósito del Ministerio de Defensa, atiende también el paro armado del ELN que se desarrolla supuestamente contra el presidente Trump. Así es, el ELN bloqueando diferentes regiones de Colombia, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el occidente de Colombia o el Catatumbo norte santandereano, 6 ciudades incluyendo Bogotá, Medellín y Cali, en donde hay influencia del ELN. Tema del que habla este paro armado y de sus efectos el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano, a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, en algo que cínicamente llama como paro armado, que no es más que un constreñimiento criminal. Este grupo amenaza a Colombia. Por ello hemos desplegado tiene todas las capacidades. Afectada capacidades. la vía panamericana, tiene afectadas también vías en el Caribe colombiano, en el departamento de Sucre y en norte de Santander, en donde atacó una misión médica y mató al conductor de una ambulancia. Desde Cúcuta, Richard Quiñones. Néstor, buenos días. Norte de Santander tuvo una jornada muy violenta este domingo tras el inicio del paro armado decretado por el ELN de 72 horas. En sus primeras horas se registraron ataques armados, restricciones a la movilidad y temor generalizado entre la población. Desde la madrugada se registraron hostigamientos contra la fuerza pública, especialmente en el municipio de Puerto Santander, donde hombres armados dispararon de manera indiscriminada contra la subestación de policía. En medio de ese ataque murió un civil. Se trata específicamente del conductor de una ambulancia del hospital de este municipio. El coronel Fabio Ojeda es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta y esto dijo a Blue Radio. Él estaba trabajando, estaban atendiendo el parto de una mujer que se encontraba en esos momentos en el puesto de salud, la cual iba a ser remitida hacia la ciudad de Cúcuta, y en el momento en que empieza el ataque a nuestra estación de policía, presuntamente el ELN asesinó al conductor de la ambulancia. De forma paralela se reportó también el hallazgo de cilindros y paquetes sospechosos con insignias del ELN en corredores estratégicos que comunican a Cúcuta con otros municipios del departamento. Es decir, la vía que conduce desde Cúcuta hacia el departamento de Santander, a la altura del municipio de Pamplona, registró una carga explosiva que fue detonada por el Ejército Nacional, mientras que en la vía que conduce desde Cúcuta hacia la Y de Astilleros y que lleva directamente hacia la zona del Catatumbo, Tibú y el municipio de Ocaña, también registraron la caída de un árbol por parte del ELN que tenía insignias alusivas a este grupo subversivo y que posterior a esto se determinó que no habían artefactos explosivos pese a que fueron abandonadas algunas cajas. También hay que señalar que el transporte intermunicipal que lleva desde Cúcuta hacia la zona del Catatumbo se suspenderá desde el día de ayer, hoy y hasta mañana de forma preventiva para evitar situaciones de alteración del orden público. Richard Quiñones, Blue Radio. Richard, gracias. Y a propósito del ELN, en Bogotá fue desarticulada una banda que se llama PPP, que heredaron los mismos procedimientos de los muchachos de primera línea y que han alterado la vida alrededor especialmente de la Universidad Nacional, alrededor de la cual han cometido actos de terrorismo. Estos muchachos son los protagonistas de esos violentos disturbios que se ven en diferentes épocas en esa zona de la Universidad Nacional y en el ambiente universitario en Bogotá. Paradójicamente, un grupo de 31 congresistas de la izquierda del Pacto Histórico, y entre ellos está el candidato presidencial Iván Cepeda, le dirigió una carta en las últimas horas a la Fiscalía pidiendo que libere a estos muchachos, que, repito, fueron detenidos acusados de terrorismo. Uno de esos parlamentarios de la izquierda, Alirio Uribe. Ese comunicado tenía que ver con el hecho de que esos jóvenes nos informaron que eran
pues que eran de sectores humildes, populares, que hacían trabajos comunitarios, que algunos de esos jóvenes habían sido perseguidos, que estaban siendo objeto de un montaje. Claro, y la izquierda compra la tesis de que pobrecitos esos muchachos. La Fiscalía, por denuncia que hizo el gobierno de Bogotá, los capturó. Se llaman la Brigada Clandestina del Pueblo, PPP. Es una banda que, según lo informado por el alcalde Galán, venía delinquiendo cada vez que hay protesta social en la ciudad. El alcalde Carlos Fernando Galán. Se llegó a la captura de 11 personas responsables por lo menos de 8 delitos. Yo quiero manifestar que este resultado es clave, además soportado por decisiones de la justicia. ¿A qué me refiero? En esta decisión y en esta investigación hay ya, primero, la solicitud de la Fiscalía para autorizar la orden de captura, emitir la orden de captura. Ya un juez emitió órdenes de captura. Es decir, los elementos que llevó la investigación están relacionados con ataque a Transmilenio y con disturbios relacionados con la protesta universitaria, por eso están capturados y tal vez por eso pide su libertad la izquierda en Colombia. Mateo Candela. Néstor, muy buenos días. 1 a 1, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló los rostros de los 11 integrantes de la banda conocida como los PPP, desarticulada por las autoridades y señalada de cometer desmanes en Transmilenio y ataques contra policías y patrullas durante manifestaciones a las afueras de la Universidad Nacional. En primero en la lista fue alias Salvatore, identificado como el líder del grupo y encargado de convocar los actos vandálicos y coordinar a través de redes sociales los puntos de encuentro. Otros señalados como alias Tolima, alias Copete y alias No Educado coordinaban las acciones violentas y el transporte de gasolinas y explosivos. Integrantes como alias Chimoy, alias Topó, alias Chinchezán, alias El PRI, alias Garú 80 y alias Slow fabrican de manera artesanal los elementos utilizados en los disturbios. El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que esta estructura recibía financiación desde otra ciudad del país y que operaba bajo la doctrina del ELN. Son dispersadores de propaganda y usuarios de elementos que tienen colores rojo y negro y promueven la doctrina camilista, lo cual pues no hay que ser muy informado para entender con qué organización criminal de este país. Cabe mencionar, Néstor, que este fin de semana se conoció una carta firmada por más de 30 senadores del oficialismo, quienes piden garantías procesales para los 11 jóvenes capturados. Los congresistas advierten sobre una posible criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos. Entre los firmantes está el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda. Mateo Candela, Blue Radio. Estar actualizado es estar Blue App. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Blue App. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad.
El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos. Hoy es lunes, es 15 de diciembre. Esta madrugada de lunes quedó confirmado, escrutado prácticamente el 100% de los votos. El triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. Ganó con el 58% de los votos, una paliza que le dio a su rival, la candidata de la izquierda, Janet Jara, que apenas llegó al 41%. 17 puntos porcentuales de diferencia, que en la práctica son 2 millones de votos. Una victoria aplastante de la derecha en Chile, que se suma a la lista de países que han girado. El nuevo presidente José Antonio Kast tiene 59 años, es el menor de 10 hijos, abogado católico conservador, hijo de un matrimonio de alemanes que emigraron a Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que el presidente Petro, desde Colombia esta madrugada, es de los pocos, en realidad no de los pocos, el único presidente que no ha felicitado a Kast. Al contrario, lo está atacando, está demeritando su triunfo, diciendo que vuelven a América Latina los vientos de muerte y que no le dará la mano nunca a Kast por ser un nazi, por representar el fascismo en el continente. El presidente Petro tiene razón en que el papá de Kast, que se llama Mikael, fue miembro del partido nazi de Hitler. Tiene razón en que el señor Kast fue pinochetista. El presidente Petro tiene razón en que el señor Kast es de la derecha extrema, pero también tiene que tener en cuenta que si se trata de juzgar antecedentes a él, al presidente Petro de Colombia, tal vez no le va bien en la evaluación. El presidente Petro está haciendo esta madrugada la analogía de que el triunfo de Kast en Chile es como si ganaran en Colombia la Cabal o Marco Rubio, que Marco Rubio, por supuesto, no puede ser presidente de Colombia. Yo le diría también que es como si en Colombia hubiésemos elegido presidente a Gustavo Petro, que fue guerrillero, que empuñó las armas y que llegó a la Casa de Nariño producto de la violencia del paro nacional. En eso también nos parecemos a Chile. El presidente Boric, de izquierda, subió allí arropado por ese paro nacional, por lo que se llamó allá y aquí estallido social. Pero el presidente Boric, mucho más democrático que el presidente Petro en Chile, está felicitando civilizadamente a Kast porque ganaron legítimamente los señores de la derecha en Chile. Lo felicita también al señor Kast, la candidata derrotada, la señora Jara. Lo felicita a Kast, el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva. Felicita a Kast, el presidente de España, Pedro Sánchez. Todo el mundo lo felicita porque no es la evaluación de si piensa diferente, es el triunfo democráticamente elegido, reconocido por las autoridades en Chile. Kast ganó prometiendo recuperar la seguridad y deportando a millones de migrantes ilegales. Chile, que es un país pequeño, tiene menos de la mitad de los habitantes de Colombia, tiene más de 2 millones de migrantes, por eso está prometiendo que va a haber deportaciones masivas y pidiéndole a los migrantes ilegales que se vayan antes de que sean deportados a la fuerza. Muy preocupado el presidente Petro por lo que pasa en Chile, pero ni una palabra de lo que está pasando hoy en Colombia, que amanece el país en un paro armado del ELN y con una tragedia grande en el departamento de Antioquia por cuenta del accidente ese de un bus en el que se mataron ayer domingo en la madrugada 16 niños, muchachos que estaban saliendo del colegio, que apenas estaban preparándose para su vida adulta. Anoche en un helicóptero de la policía fueron trasladados a Medellín los cuerpos de esos 16 muchachos, del conductor, todos muertos en el accidente del bus en el que volvían de su excursión que habían estado en Tolú, la tradicional excursión de grado 11. Eran estudiantes que apenas la semana pasada se habían graduado del Liceo Antioqueño, un colegio en el municipio de Bello,
decidieron celebrar ese logro con un paseo por las playas del Caribe. De regreso, el bus rodó por un abismo de 40 metros, al parecer producto, es lo que dicen las autoridades, de un microsueño del conductor. Una tragedia que desafortunadamente se repite una y otra vez. De lo que tampoco dice nada el presidente Gustavo Petro es del paro armado que va hasta el miércoles de esta semana, ordenado por los hermanos del ELN. Hermanos es, como les decía la semana pasada, el señor presidente. El ELN mató a un conductor de una ambulancia cuando atacó una estación de policía de Puerto Santander, que queda en norte de Santander. Pero también hay ataques en Maicao, en La Guajira, quemaron un bus en Valdivia, en Antioquia, atentaron contra un peaje en Lizama, en Santander, otro peaje esta madrugada en el departamento de Sucre, y hay bloqueos esta mañana en la vía panamericana. Ya les contaré del desarrollo de este paro armado de los señores del ELN. Y hablando del ELN, de todos estos grupos criminales, en las últimas horas, el Pacto Histórico pidió la libertad para 11 muchachos que están acusados de hacer parte de una banda urbana de estos grupos delincuenciales, o del ELN o del disidentes de las FARC. Fueron capturados acusados por terrorismo alrededor de la Universidad Nacional en Bogotá, quemaron buses de Transmilenio, bloquearon la calle 26, la carrera 30, atacaron policías, están financiados por disidentes de las FARC que vienen desde Medellín. A pesar de eso, un grupo de 30 congresistas, entre ellos el candidato presidencial Iván Cepeda, están pidiendo esta mañana la libertad por considerar que son muchachos humildes, de quienes no hay pruebas, a pesar de que el alcalde Galán las presentó ante la Fiscalía. Ya les voy a hablar de la relación que tienen estas bandas, PPP se llama esta de Bogotá, con los disidentes del ELN y con las disidencias de las FARC. Bienvenidos, un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Aquí estamos para acompañarlos en este amanecer. Comienzo de semana, hoy hace 36 años fue abatido el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, con lo cual comenzó también la caída del cartel de Medellín, una muerte en su momento en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Les contaré en segundos, hablando de estos delincuentes, de la decisión del presidente Petro que suspendió la extradición hacia Estados Unidos de Araña. Su nombre es Giovanni Andrés Rojas. La Corte Suprema la había autorizado, la extradición a Estados Unidos, por considerar que no está aportando al concepto de paz total. Y continúa a propósito la polémica por las acusaciones de un grupo de 8 generales del ejército colombiano que dicen que Isabel Cristina Zuleta, la famosa senadora del Pacto Histórico, está interfiriendo y bloqueando operaciones de la fuerza pública contra estructuras criminales. La revelación la hace la revista Semana. Esta mañana el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llamó de urgencia a una cumbre de generales para ver cuáles son las denuncias. Increíblemente, él no conoce lo que está pasando dentro del ejército colombiano. 8 generales en servicio, 3 en retiro, tanto del ejército como la policía, mostraron a la revista Semana mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y testimonios que comprometen a la senadora Zuleta y a un asesor, ambos pidiendo frenar combates y operativos contra disidentes de las FARC en el departamento de Antioquia. Un verdadero escándalo apenas en formación. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Ya amaneció. Es una mañana gris, pero está operando normalmente el aeropuerto El Dorado. Les contaré en segundos de la última rectificación que tendrá que hacer el presidente Gustavo Petro. Los hermanos Moreno, Roberto y Luis Alberto, le ganaron una tutela al presidente Gustavo Petro que tendrá que rectificar por afectar el buen nombre de ellos. Uno, expresidente del BID, exministro en Colombia. El otro, el principal accionista y presidente de la constructora Amarillo. Contra los dos ha habido agresiones y ha habido ofensas del presidente Petro que tendrá que rectificar por orden de la justicia. Aquí está lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia. Y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. El abanderado de la derecha chilena en pleno, José Antonio Kast, logró este domingo más de 7 millones de votos.
un 58% de los sufragios que lo convierten en el nuevo presidente de la República. Desde su sede política en Santiago, la oficialista Janet Jara reconoció el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales de Chile. Dijo que la democracia habló fuerte y claro, pero que ahora hará una fuerte oposición. Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles. Por su parte, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, prometió un traspaso de poder fácil y ordenado con Kast el próximo 11 de marzo. Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas. Y en mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores van a estar en esa línea. Con la victoria de José Antonio Kast en Chile, la región sigue redefiniendo su equilibrio político. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y ahora Chile pasan a conformar el bloque de países gobernados por la derecha, mientras que Colombia, Brasil, Uruguay, Guyana, Surinam y Venezuela integran el grupo de gobiernos de izquierda. Gobiernos y líderes de América Latina felicitaron a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, destacando la cooperación bilateral. Entre las felicitaciones incluyen las de Javier Milei, Marcos Rubio, Daniel Noboa y el propio presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que el presidente Gustavo Petro expresó que vienen los vientos de la muerte tras la victoria de José Antonio Kast y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar. Yo venía dormido y de un momento a otro yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada. Tras más de 12 horas de atención al siniestro vial que acabó con la vida de 17 personas en el nordeste antioqueño, se confirmó que 16 de las 17 víctimas son estudiantes egresados hace apenas 11 días del Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Además, ya se había confirmado hace algunas horas que la víctima restante es el conductor del vehículo. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Uno de los jóvenes que salió ileso y que pudo dar aviso a las autoridades, pedir ayuda sobre lo que había terminado por acontecer. Él nos cuenta que prácticamente no se dieron cuenta, venían todos dormidos. Un plan choque debió ser anunciado por las autoridades en la región Caribe, puntualmente en su departamento de Cesar, debido al avance del presunto paro armado que fue anunciado por el ELN. En sus primeras 24 horas hubo bloqueos en las vías de Barrancas en La Guajira y Pelaya en Cesar por la presencia de vehículos con cilindros con emblemas del ELN, lo que impidió el paso hacia el interior del país mientras se daba la intervención de las unidades especializadas. Este hecho fue rechazado por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y que obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses. Vamos a unirnos para hacer de Bucaramanga la ciudad más segura de toda Colombia, acompañando a la fuerza pública, acompañando a la policía, al Ejército Nacional, protegiendo a la familia. Y mi decreto, el primer decreto que voy a expedir, es el decreto que prohibirá el consumo de droga en todos los parques de Bucaramanga. Cristian Portilla fue elegido como alcalde de Bucaramanga en medio de las elecciones atípicas que se desarrollaron hoy en la ciudad. ¿Por qué lo hace hoy con hechos del año 2023? ¿Quién está detrás de esta operación de desprestigio en mi contra y en contra del pacto histórico? Generales y oficiales de la policía y de las fuerzas militares denunciaron presuntas presiones de la senadora del pacto histórico Isabel Zuleta y de personas de su entorno para intervenir en operaciones contra las disidencias de las FARC, minería ilegal y bandas criminales en Antioquia, según reveló la revista Semana. Entre las denuncias resalta que hubo llamadas para frenar combates, temor entre comandantes por posibles represalias si actuaban contra criminales y un intento por frenar una operación en Ituango en 2023, donde murieron 2 soldados. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedud, ya denunció a la senadora Isabel Zuleta. Acabo de radicar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que la investigue por todos estos actos. Ella ni nadie está por encima de la ley y tiene que responder. El gobierno frenó la extradición de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los comandos de frontera, a los Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, todo en el marco de la política de la paz total. Recordemos que este hombre, alias Araña, es representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la Segunda Marquetalia en la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional. El comisionado de paz, Oti Patiño, intentó en su momento solucionar la situación. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Es parte de la estrategia de lo que estamos mirando, cómo vamos a
a proceder para tratar de que con estas condiciones tan precarias para mí podamos tener una defensa. En entrevista con el medio especializado en temas judiciales Focus, Zulma Guzmán, acusada de homicidio de 2 menores de edad con frambuesas envenenadas con talio, aseguró que estas acusaciones están dañando su imagen y que ella no tiene nada que ver con el caso. Un poco complejo, dado que la estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Australia sigue de luto. La policía confirma 15 muertos, entre ellos un niño, y 27 personas heridas que siguen hospitalizadas tras el tiroteo contra la celebración judía de Hanukkah en Sydney. En medio de la tragedia se celebra como héroe a Ahmed al-Ahmed, el comerciante sirio que desarmó a uno de los tiradores y que se recupera en el hospital después de ser operado de las heridas de bala sufridas durante su acción. El día de mañana se juega el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay entre Junior y Deportes Tolima, una serie que llega con ventaja clara para el equipo barranquillero tras el 3-0 conseguido en la ida. Junior dio un paso gigante hacia la estrella de diciembre, pero en Ibagué todavía no dan la historia por cerrada. Tras ese primer duelo, Lucas González, técnico de Tolima, dejó claro que el grupo mantiene la fe intacta para conseguir la 4ª estrella de su historia. Junior fue recuperar el balón, salir muy rápido con sus extremos, y sus extremos son muy buenos en esas situaciones de 1 para 1. Pero tendremos que ver el partido, evaluarlo y encontrar alternativas porque quedan 90 minutos. La final no se ha acabado todavía. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad!
Todos nos necesitamos. Y necesitamos que el otro nos ayude con su manera de entender el mundo, con su manera de ver la realidad, que nos diga qué piensa. Eso lo llamamos consejos. Cuando el otro nos dice, oye, desde mi percepción es posible hacer esto, es posible entenderlo así. Hay consejos que no se dan. Uno no toma decisiones por los otros, uno no obliga a los otros y uno no impone desde sus valores a los otros percepciones de la vida, porque termina siendo responsable del fallo de los otros. Y eso no está bien. Hoy te invito a reflexionar con serenidad cuáles son los verdaderos consejos que das y hacerlo. Ganó en Chile, computada el 100% de la votación esta madrugada, José Antonio Kast, candidato de la derecha extrema, de la derecha ultra, que le ganó a la candidata de la extrema izquierda que se llama Janet Jara, que rápidamente reconoce el triunfo como la derrota, como la reconoció también el presidente Gabriel Boric, que le hizo una llamada muy simbólica demostrando un alto nivel de civilidad política. Boric felicitando a Kast, que son antídotos políticos uno del otro. El de izquierda, el ganador de derecha. Son las 6:20 a.m. La diferencia fue de más de 2 millones de votos. Era la primera vez, Felipe, en Chile que el voto era obligatorio. Así es. Con lo cual la votación fue alta, estuvo alrededor de 13 millones, de casi 15 millones de chilenos que estaban habilitados. Sí, realmente es un triunfo apabullante, ¿no? El del presidente Kast. Y bueno, fíjese cómo funciona el péndulo, Néstor. El presidente Petro en Colombia dice que no hay péndulo, que este es el triunfo del fascismo, que este es el triunfo de un señor de Hitler, que este es el triunfo de la extrema derecha. Pero habría que decir qué manera de manejar las relaciones internacionales del presidente Petro, porque a él se le olvida que es el presidente de todos los colombianos. Y entonces echa por delante sus odios y sus creencias políticas. Y como bien lo decía usted esta mañana temprano, Néstor, es decir, ¿qué quiere? ¿Romper ahora relaciones con Chile a partir de marzo del año entrante, sí, cuando Felipe, ya está a puertas de salir del gobierno? Un poquito apresurado, me parece a mí, si me permiten, la opinión que el presidente Petro, desde la cuenta de Twitter, está anunciando que nunca le dará la mano al elegido presidente de Chile. No, porque le gusta darle la mano a personajes como Maduro. Bueno, vamos a contarles lo que pasa esta mañana en Chile, que ha recorrido un camino parecido al de Colombia. Néstor. En Chile hubo estallido social, en Chile ganó la izquierda y en Chile ahora gana la derecha. En total hubo 13.362.344 votos en Chile. De 15 millones que estaban habilitados. Exactamente. 12.417.729 se consideraron válidos. Los demás fueron nulos o votos en blanco. 6:22 a.m. y nosotros tenemos elecciones en menos de 6 meses. Desde Santiago de Chile, con el ejemplo de lo que ha pasado allí, Cristóbal Ferrer. Néstor, buenos días. Tal como lo preveían las encuestas en Chile, el abanderado de la derecha chilena en pleno, José Antonio Kast, logró este domingo más de 7 millones de votos. Un 58% de los sufragios que lo convierten en el nuevo presidente de la República. En medio de arengas y seguidores del Partido Republicano, el abogado de 59 años hizo un extenso primer pronunciamiento, agradeciendo a sus votantes y detallando cómo serán sus primeros días de gobierno. Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo este domingo una conversación telefónica con el mandatario electo, en la que le ofreció todo el respaldo institucional para asegurar una transición fluida. Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas. Y esas tradiciones republicanas tenemos que cuidarlas, cultivarlas. Y en mi conversación con el presidente electo le transmití la certeza de que no solo yo, sino todos mis colaboradores van a estar en esa línea. Por otro lado, quien era su rival en las elecciones, Janet Jara, candidata del Partido Comunista, reconoció la victoria presidencial de José Antonio Kast. Lo hice porque estoy convencida
de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles. Néstor, Kast se convierte en el primer presidente en llegar al poder que ha defendido al entonces dictador Augusto Pinochet e incluso hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988. Desde 2006, el poder en este país se ha alternado entre izquierda y derecha, por lo que ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo tinte político. Desde Santiago de Chile, Cristóbal Ferrer para Blue Radio. Cristóbal, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Y esas declaraciones, la llamada grabada de Boric al señor Kast, la felicitación de Boric, el reconocimiento de la derrota de la señora Jara, la felicitación de Lula, la felicitación de la señora Sheinbaum, la felicitación, Felipe, de Pedro Sánchez de España. Todos estos son presidentes de izquierda. Contrastan con la no felicitación, el insulto desde Colombia del presidente Gustavo Petro al señor Kast. Que es cierto, Felipe, tiene antecedentes, que fue pinochetista, sí. Que la familia de Kast llegó de Alemania y estaba vinculada con el partido de Hitler, sí. Pero es la decisión de los chilenos que el presidente Petro parece no entender esta mañana. Realmente lamentable, Néstor, y censurable la actitud del presidente Gustavo Petro con la elección de Kast. Pero bueno, genio y figura hasta la sepultura, Así ¿no? es. Eso lo refleja de cuerpo entero, eso es Petro. Pero digo, Felipe, ¿no? Todos, inclusive en Chile, lo están reconociendo, lo están saludando porque es un triunfo legítimo. Néstor. Que no me gusta el señor Kast, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que respetar la decisión de los chilenos. Pero acuérdense que aquí hubo un antecedente que fue la elección del presidente Noboa de Ecuador, a quien insultó primero en un trino, luego fue a la posesión para poderse desaparecer 3 días Felipe, en Manta. pero es que aquí está partiendo cobijas muy rápido el presidente Petro, porque está diciendo es que no le va a dar la mano nunca. Realmente es una vergüenza. Que no le va a dar la mano. O sea, ya estamos en etapa de hostilidad. Vamos a terminar, esto no tiene otro camino, rompiendo relaciones. Esperemos que el presidente Kast se posesione en marzo y seguramente va a tener la cabeza fría y la sensatez de no afectar las relaciones con Colombia en tanto el presidente Petro sale en agosto. Son apenas 5 meses, ¿no? Sí, pero qué horror, realmente. Sí, pero el presidente Kast, quiera o no el presidente Petro, pues primero es el presidente que eligieron los chilenos en unas elecciones libres, que todo el mundo, como dice Néstor, está no solamente reconociendo, sino incluso aplaudiendo, porque realmente el proceso electoral chileno fue ejemplar. A la hora y media ya se sabían los resultados, nadie los discutía, etcétera. Eso ya debería haberlo valorado el presidente Petro. Y lo otro es que, pues bueno, es un presidente elegido democráticamente que seguramente además gobernará democráticamente. Puede haber tenido evidentemente su postura muy condenable desde la mía, que en relación con la dictadura del Augusto Pinochet, pero él está pues ofreciéndole a los chilenos gobernar dentro del marco de una constitución y con base en las reglas democráticas. Sería lo mismo, Néstor, que si cuando eligieron al presidente Petro algún gobierno extranjero hubiera dicho: yo a ese guerrillero no le voy a dar la mano. Claro, pues porque igual el presidente Petro tiene unas conductas anteriores a la llegada a la presidencia que no se enmarcaban dentro de las reglas de la democracia. Tal cual dice el presidente Petro esta mañana, es como si aquí ganaran o la Cabal o Rubio, se refiere a Marco Rubio. Los trinos del presidente Petro, los mensajes del presidente Petro son muy destemplados, pero especialmente son más papistas que el Papa. En Chile aceptaron al señor Kast, felicitaron al señor Kast. Desde Colombia, desde este rinconcito, el presidente Petro está en plan de guerra con el nuevo presidente de Chile. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Y como ustedes lo estaban allí anunciando, mientras gobiernos y líderes de América Latina felicitaron a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, pues entre ellos vamos a hacer un repaso muy rápido de quienes lo felicitaron. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente argentino Javier
Javier Milei, quien lo calificó como un amigo, el jefe de Estado de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que es uno de los representantes de la izquierda más importantes del mundo y quien le deseó mucho éxito, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que según el presidente Petro era militante del M19, desde Ecuador, Daniel Noboa, el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, desde Uruguay, el presidente Yamandu Orsi, el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chávez, desde España, el socialista Pedro Sánchez, mejor dicho, todos con iguales o distintas posturas ideológicas, felicitando a Kast y al pueblo chileno por su ejercicio democrático. En contraste a esto, el presidente Gustavo Petro, pues empezó a advertir una serie de trinos que en América Latina ya vienen los vientos de guerra, de muerte, tras la victoria de Kast, y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto, al tiempo que sostuvo que el fascismo avanza y afirmó que jamás le dará la mano a un nazi y a un hijo de un nazi. Esto es una dura crítica en el que comparó el triunfo electoral en Chile con la figura del exdictador Augusto Pinochet. Y vamos entonces a hacer, Néstor y oyentes de Blue Radio, un repaso detallado a esas tres publicaciones del presidente Petro en su canal de información favorito, que es X, mejor dicho, el antiguo Twitter. A las 7:50 de la noche, anoche domingo, respondiéndole a Javier Milei, el presidente argentino, quien publicó un mapa que decía: la izquierda retrocede, la libertad avanza, y mostraba cómo se pintaba de azul América Latina con gobiernos de derecha y tan solo algunos rojos con gobiernos de izquierda. Ahí le responde el presidente Petro lo siguiente, dice: por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte, atenti, gran colombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. A las 8:40 de la noche, casi una hora después, le respondió al periodista Hassan Nazar. Dice lo siguiente: el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista. Desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trío que escribí, pero le dijo y lo repito, volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza jamás. Allí es donde estábamos haciendo referencia. Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de un nazi, tampoco, son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos de Hitler, y Hitler mata a los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada. Sobre este trino particular, Néstor y oyentes de Blue Radio, el representante estadounidense Carlos Jiménez, muy duro crítico con la administración Petro, le respondió lo siguiente al presidente colombiano: este se pasó con las drogas y el alcohol, este es el verdadero Gustavo Petro, incoherente, odioso y esquizofrénico. Ya esta mañana, a las 5 de la mañana, 1 minuto, se levantó el presidente Petro y cogió su celular y empezó a trinar. Respondió sobre un trino de León Valencia. León Valencia había dicho rápidamente de contexto, regresó el pinochetismo al poder en Chile. Ahí sigue diciendo unas cosas, pero estamos haciendo referencia a Gustavo Petro. Y responde el Gustavo Petro sobre este trino. Dice: la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio, haciendo referencia a Marco Rubio, ganaran en Colombia. Ojalá, él dice ahí ganarán, eso es un error ortográfico ahí de tilde del presidente Petro. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda. Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al mar, embravecido fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí abandonado. El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa. No volveré a la moneda. La moneda es el Palacio Presidencial en Chile. Como antaño volvieron a matar al presidente. A la juventud de Chile les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás. Rubio, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso, ya tienen a Castillo, preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda, nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar la idea de la gran Colombia libertaria y el Caribe, nos quieren dejar solos como en 100 años de soledad, pero somos el corazón vital del mundo y este corazón no puede morir ante los liberticidas, así dice el presidente Petro. Arriba la Colombia libre, resistimos 5 siglos y gritaremos libertad.
Esos son los tres posts que ha publicado el presidente Gustavo Petro desde anoche sobre el triunfo de José Antonio Kast en Chile, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. La dimensión espiritual es una oportunidad para conectar con lo mejor de nosotros mismos. Este tiempo nos exige momentos de silencio, momentos de meditación, momentos de entrar hacia nuestro corazón y allí descubrir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Desde allí salimos adelante, desde allí construimos la vida. Hoy, ten un momento de oración, un momento de meditación, un momento de contemplación y ten claro quién eres y qué buscas. ¡Ánimo! Tú sabes. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Porque en mi calle yo escucho la calle, la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Que si está... Termina el año 2025 con una demostración del inmenso poder territorial del ELN, que declaró paro armado a nivel nacional para protestar contra el presidente Donald Trump. De ese tamaño es el cinismo de los señores del ELN, que esta mañana están bloqueando vías en diferentes regiones de Colombia. Uno de los efectos más importantes de este paro, ya ha habido antes paros armados del ELN, pero a nivel regional. Este es el primer paro armado de alcance nacional. En la vía panamericana instalaron esta mañana cilindros con explosivos y pancartas reclamando la soberanía territorial de los señores del ELN. Hugo Mario Palomar. Néstor, la vía panamericana estuvo cerrada hace algunas horas por la aparición de pancartas que anunciaban el paro armado del ELN y un cilindro cargado con explosivos y emblemas de ese grupo ilegal sobre la carretera en el sector de Mandibá entre Cali y Popayán.
El cilindro fue detonado de manera controlada por tropas del ejército que llegaron a la zona para restablecer el paso de vehículos particulares y de carga por esta importante carretera. La vía amanece militarizada, Néstor. Allí en el occidente de Colombia, también problemas esta mañana en el departamento del Cesar, en donde los señores del ELN, los hermanos del ELN, les dice el presidente Gustavo Petro, pusieron una tractomula cargada con explosivos que acaba de ser retirada. Vanessa Saldarriaga. Néstor, luego de 14 horas de afectación en el paso vehicular entre los municipios de Aguachica y Pailitas, esto en la Ruta del Sol, finalmente fue restablecido el paso a partir de la intervención que realizó la policía y el ejército para retirar una tractomula que fue puesta sobre las 3 de la tarde de este domingo a la altura de Pelaya. Para esto se requirió una intervención del equipo de antiexplosivos, lo cual llevó a que con éxito se detonara la carga. Sin embargo, en estos momentos también está la policía verificando porque al parecer fue colocado un cilindro bomba en la vía de Palmitas Arenas Blancas, esto en jurisdicción de Chiriguaná. Y el ELN, que está haciendo todas estas diabluras en diferentes regiones de Colombia, acaba de colocar de atacar un peaje en Lizama, en el departamento de Santander. Verónica Rincón. Néstor, completamente destruido quedó el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica Bucaramanga con Barrancabermeja, tras un atentado registrado en la madrugada de este lunes. El hecho ocurrió hacia las 3 de la mañana cuando, según las primeras informaciones, una motocicleta cargada con explosivos fue activada en el lugar en medio del paro armado anunciado por el ELN. Como consecuencia del ataque, una funcionaria del peaje resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial de Barrancabermeja. Hasta el momento no se reportan más personas lesionadas. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado y solicitó a la fuerza pública intensificar las operaciones, Néstor. Sí, gracias, Verónica. En el departamento de La Guajira atacaron una estación de policía en 4 vías en el municipio de Maicao, en La Guajira. Joner Alvarado. Así es, Néstor, esto ocurrió exactamente a eso de las 3 de la mañana de este lunes. Lo que nos dicen las autoridades es que el hostigamiento se habría dado por parte de miembros del ELN que se subieron estaban en una parte alta exactamente de la vía férrea de Cerrejón y comenzaron a disparar aparentemente con un lanzagranadas hacia la subestación. Por fortuna no hay personas, no hay víctimas mortales, solamente daños materiales, y lograron los policías, cerca de 12 policías con acompañamiento del ejército, repeler todo esto, lo que comprende a este hostigamiento en contra de la Policía Nacional. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 41 minutos. La paz total del presidente Gustavo Petro hace agua en medio de un nuevo desafío violento del ELN a los colombianos con un nuevo paro armado, sumado a las grandes dudas que surgieron luego de la suspensión de la extradición a Estados Unidos de alias Araña, narcotraficante que busca quedarse en Colombia por medio de una negociación de paz como representante de una de las múltiples disidencias de las FARC. Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien a comienzos de año ordenó intensificar las operaciones militares en su contra, luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo el pasado 28 de octubre. Y hace pocos días, el 3 de diciembre, les hizo un guiño llamándolos hermanos para que regresaran a la mesa de negociaciones. En el caso de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo criminal que decidió separarse de la segunda Marquetalia de Iván Márquez, la polémica ha surgido porque el presidente Petro decidió, como lo reveló Blue Radio, que por ahora queda suspendida su extradición a Estados Unidos bajo el argumento de que está aportando resultados verificables y concretos en el marco de la paz total. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano comenzó el pasado 16 de octubre la destrucción de 14 toneladas de armas en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, evento en el que ese grupo también se comprometió a concentrar al menos a 1.000 de sus combatientes en zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo antes de marzo para iniciar su proceso de reinserción. En cualquier caso, no deja de ser polémico que se decida suspender la extradición de un hombre vinculado al tráfico de cocaína con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa, bajo el pretexto de que está apoyando el desarme del grupo que lidera, sobre todo en momentos de alta tensión diplomática con Estados Unidos. Como si todo esto no fuera suficiente, la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta está en el ojo del huracán luego de las denuncias que varios generales activos y retirados hicieron
a la revista Semana sobre las presuntas presiones de la congresista para que aliviaran la operación militar en contra de las disidencias de Calarcá, algo que la congresista ha negado. Sobre las revelaciones de la revista Semana se conoció que el ministro de Defensa convocó a una reunión de emergencia para conocer el alcance de la situación, sumado a un duro salvamento de voto del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Misael Rodríguez, considerando que sí hay méritos para investigar a la senadora Zuleta por el llamado tarimazo. A menos de 8 meses del final del mandato de Gustavo Petro, uno de los grandes interrogantes que deja su gobierno tiene que ver con su postura frente a los grupos armados ilegales y los límites entre la necesaria búsqueda de la paz y las decisiones que puedan rayar en la impunidad o en el tratamiento benévolo a los criminales. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:44 de la mañana, y en víspera de elecciones el pacto histórico está repitiendo la fórmula de defensa de lo que ellos llaman protesta social, pero que es claro vandalismo. Como hay coincidencias en ideas, en valores y en principios alrededor de la política, 30 congresistas, entre ellos el senador y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda, están pidiendo la libertad para los 11 detenidos por el terrorismo que en los últimos 2 años ha estado presente en las protestas alrededor de varias universidades públicas en Colombia. Y para defender esa causa los están bautizando como jóvenes pertenecientes a sectores populares que hacían trabajos comunitarios y víctimas de persecución y montajes judiciales. Una defensa muy parecida a la que hizo en su momento el candidato y hoy presidente Gustavo Petro a la primera línea, que resultó teniendo vínculos con la disidencia de las FARC y con el ELN. Pero otra cosa dice la inteligencia, que los identifica como los PPP. La Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo, una red de desestabilización urbana que tiene el apoyo del ELN y que delinque desde las universidades públicas como en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Bucaramanga. Son 11 los capturados a quienes les incautaron carnet falsos de universidades, armas, municiones, explosivos e insumos como gasolina para fabricar explosivos improvisados. Son los responsables de convocar y organizar el vandalismo, por ejemplo, en 28 oportunidades en Bogotá. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 46 minutos. Las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que cumplir. Y como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no lo ha hecho, el alto tribunal le abrió un incidente de desacato y compulsó copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por negarse a actualizar, ajustar y subir la UPC, Unidad de Pago por Capitación, un incremento que debe hacerse con base técnica. Aunque la Corte no dice de cuánto debe ser, dice que debe hacerse cumpliendo con los criterios técnicos para saber exactamente cuánta plata necesita este sistema. La UPC, que es el monto que el Estado le paga anualmente a las EPS por cada uno de sus afiliados. Pero el ministro, como piensan todos en el gobierno, cree que la UPC es una bolsa que se la roban las EPS y por eso se niega a subir el porcentaje. Pero ese no es solo un reclamo que hacen en el sistema de salud, es una orden de la Corte que declaró que el valor dedicado para la UPC en 2024, que es de 1.521.489 pesos por paciente en el régimen contributivo, es insuficiente. La Corte primero ordenó unas mesas técnicas para que todos los actores hicieran el reajuste. Es cierto, se hicieron reuniones sin que el gobierno haya tomado ninguna decisión y la UPC sigue siendo la misma. Lo grave de todo esto es que al ministro Jaramillo las cosas de la Corte parecen no importarle. En enero pasado, el alto tribunal ya le había abierto un incidente por incumplir el pago, el reajuste del presupuesto máximo. Ahora los recursos que giran las EPS para cubrir aquellas cosas que quedan por fuera de la UPC. Dicho eso, este nuevo auto, el de la Sala Especial de Seguimiento en Salud, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, no solo le dice ese incidente, le abre el incidente al ministro, sino que dice que en el problema de salud en Colombia hay una situación estructural. Ministro, no olvide que el desacato de la Corte trae sanciones de arresto hasta por 6 meses o una multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 48 minutos, y hoy vence el primer plazo para concertar el aumento del salario mínimo para el próximo año. Últimas horas que mantienen en vilo la atención en la mesa de concertación salarial en medio de una distancia insalvable, prácticamente imposible de cerrar entre trabajadores y empresarios, con los sindicatos llevando una propuesta del 16% que elevaría el salario mínimo a 1.651.260 pesos y con los gremios empresariales ofreciendo un incremento del 7% que lo dejaría en 1.523.145 pesos para el año entrante. 9 puntos de diferencia, 128.000 pesos de distancia que hacen muy difícil cualquier acuerdo en la mesa de concertación laboral y salarial, que si llegara a seguir las recomendaciones técnicas debería tener en cuenta una inflación del 5.3% y una productividad del 0.91%, un piso del 6.21% sobre el cual los empresarios basan su propuesta del 7%, sumándole, claro, unos punticos adicionales. No obstante, las centrales obreras hacen caso omiso de esas recomendaciones técnicas y no se mueven de un incremento del 16%, entre otras teniendo en cuenta que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les prometió un buen regalo de Navidad que es exclusivo de unos pocos, 2.400.000 colombianos que ganan el salario mínimo en el país y que cada vez son menos. De hecho, recordemos que el año pasado 1.300.000 colombianos dejaron de ganarse ese salario mínimo y pasaron a engrosar las cifras de los que ganan por debajo de esa cifra. 11.380.000 colombianos que ganan hoy menos, por debajo de un salario mínimo, dentro de un gran total de 13 millones de colombianos que trabajan en la informalidad y que no se benefician en nada, ni en lo más mínimo, de un aumento del salario mínimo, que tal y como van las cosas, sacará por decreto el presidente Gustavo Petro en cualquier momento antes del 30 de diciembre. Estás escuchando Blue Radio. Hola, yo soy Lala Sarmiento, locutora y presentadora de la emisora La Calle La Manda Más, que hace parte del canal Caracol. Quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero año 2026, que Dios pues cumpla todos los anhelos de sus corazones, que sea una época para compartir en familia, entre amigos, y que obviamente siempre estén conectados con estas dos emisoras, tanto Blue Radio como La Calle La Manda Más, y que el próximo año todos sus sueños también se hagan realidad. Sigan en sintonía, un abrazo. Los saludo. Estamos en un tiempo de mucha emoción, porque es un tiempo en el que nosotros preparamos el corazón para vivir una experiencia trascendente, la Navidad. Hoy te quiero invitar a ti a dar lo mejor. Gracias por suscribirte y gracias por compartir nuestro contenido. ¡Hey! Tú sabes. Hola, mi nombre es Julián Peña, periodista y productor de Blue Radio. Primero quiero darles las gracias por seguir conectados a nuestro canal de YouTube y no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y en estas fechas tan especiales, que pasen con sus seres queridos llenos de amor y cariño. Felices fiestas. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Sin necesidad de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación. Sobre este paro armado del ELN comenzó ayer, termina el miércoles 17 de diciembre. Señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, y un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Ministro, el ELN efectivamente está atacando esta mañana en diferentes regiones de Colombia, en Santander, en el oriente de Colombia, pero también en el occidente, en la costa Caribe, en La Guajira, en Sucre. ¿Qué información tiene usted, ministro, sobre los efectos de esto que el ELN llama paro armado?
Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano. No discriminan a nadie, para hacer sus acciones terroristas. El día de ayer asesinaron a un conductor, es la información que tenemos de una ambulancia en Puerto Santander, norte de Santander. En la madrugada y colocaron una motobomba en un peaje que se llama Lizana en Barrancabermeja, Santander, y afectaron o le causaron heridas a una mujer que labora en ese peaje. Y en la madrugada también atacaron un sitio que se llama Cuatro Vientos, eso es en Maicao, pero no se causó ningún daño sobre alguna persona. Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos, 38 de los cuales, o sea, el 75% de ellos es más de terrorismo mediático. Colocar una bandera del grupo narcocriminal del ELN, pintar un vehículo, y eso se eleva exponencialmente el terror a través de las redes sociales. Sin embargo, 3 eventos sí han tenido acciones cinéticas, ya sea como los que acabé de mencionar. Frente a ello, la clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra fuerza pública, pero también ofreciendo recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente esta amenaza, y 500 millones de pesos o hasta 500 millones de pesos por un cabecilla que se llama alias el Negro Mina, que sale en un video amenazando al pueblo colombiano. Y la clave, digamos, paralelo a esa información son las operaciones que estamos ya desarrollando en todas las áreas. La gente, a pesar del terror que puede generar esto, porque es innegable que pues, puede generar zozobra específicamente en los sitios más complejos como es el Catatumbo o también en el Cauca, es que tenemos desplegado un plan de Navidad, un plan de seguridad para acompañar todo el movimiento de nuestros habitantes y que puedan disfrutar de esta época. Sí, ministro, el argumento del ELN, ninguno es válido, por supuesto, frente a la oleada terrorista, es protestar en contra del presidente Trump y su arremetida contra el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ve el ejército, cómo ven las fuerzas militares esa argumentación de este grupo violento para arremeter contra la población civil colombiana durante 72 horas? El ELN es muy experto en su cinismo terrorista. Es una excusa absurda. Esto no es un rechazo a algún gobierno extranjero. Eso es simplemente una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables. Por ejemplo, en el Chocó. La gente en el Chocó busca, y la gobernadora ha trabajado muy fuertemente y busca salir adelante. Esos criminales utilizan cualquier excusa para mostrar su accionar terrorista. En el Chocó también hemos desplegado capacidades de blindados, de antidrones. En la parte fluvial también nos hemos enfocado con la Armada y en la parte aérea con nuestra FAC. Pero es una excusa absurda que denota una vez más este cinismo terrorista de esta organización narcocriminal que ya lleva 60 años de existencia y que ya debe pasar a la historia. Una invitación que siempre les hago es: desmovilícense, ya no le hagan tanto daño al país, no sean una vergüenza histórica, pero también para sus familias. Sí, ministro, el presidente Petro ha intentado negociar paz o un proceso de paz con el ELN, pero la semana pasada les estaba diciendo hermanos del ELN. ¿Usted, como ministro de Defensa, tiene la instrucción del presidente de combatir a los hermanos del ELN? Nosotros tenemos la instrucción clara del señor presidente de la República de combatir al grupo narcoterrorista, que también ha dicho el señor presidente de la República que es un cartel, que transformaron su ideología revolucionaria por su cultura traqueta, y proteger a todos los colombianos. El señor presidente ha sido muy incisivo, muy exigente con nosotros cuando nos reunimos en los consejos de seguridad, de cumplir estrictamente la Constitución y la ley y de atacar todas las amenazas. Este grupo le ha apostado a engañar al pueblo colombiano con diálogos, etcétera, y este gobierno se ha abierto a través de la ley de paz total, una ley del Congreso de la República, una ley que le dice la paz es una política de Estado, no de gobierno. Le ha permitido, digamos, esa interlocución, pero en ningún momento me ha dicho el señor presidente de la República o nos ha dicho dejen de atacar a esos criminales. Todo lo contrario.
desmantelémoslos y protejamos al pueblo colombiano. Hombre, ministro, a propósito de esa frase de dejen de atacar a los criminales, quisiera preguntarle por la revelación que hace este fin de semana la revista Semana, que dice que la senadora Zuleta, que es una senadora del gobierno, del pacto histórico, está interfiriendo y pidiéndole a 8 generales del Ejército de Colombia y de la policía que no ataquen estructuras criminales. Y hay unos ejemplos y unos chats y unos mensajes de WhatsApp. Ministro, ¿usted qué información tiene sobre esa muy grave denuncia? Una senadora pidiendo que no haya operativos militares. Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es, si hay algo más que debamos analizar y conocer. Y posterior a ello también vamos a interactuar con la senadora para que ella también nos retroalimente lo que ella conoce, lo que ella sabe, y también hacer unas preguntas, y muy seguramente después de ello pues ya me referiré al tema. Ministro, ya las investigaciones... Perdóneme, usted me está diciendo, me reúno primero con los generales y se reúne hoy con la senadora Zuleta. Sí, señor. Pero así es. La senadora Zuleta es la denunciada. Pues yo lo que veo es en un medio de comunicación, y algo tan sensible y tan crítico, pues hay que averiguar y hay que reunirse. Y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros hacemos parte de lo ejecutivo. La línea de mando de nosotros es a través del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, ha insistido siempre en afectar a las amenazas contra el pueblo colombiano, a proteger al pueblo colombiano. Pero no significa que no haya un punto de encuentro, que es a veces el control político que se hace o la interacción que uno debe tener con los demás, las demás ramas del poder. Usted adentro, ministro, no solo como ministro, sino como general también.